digamos, lo que hicimos ayer, o sea, lo de los productos, o sea, realizando el producto, Sí, ¿verdad? Ah, verdad. gracias. Bueno, entonces, a todos ustedes, ya después de esa intervención que tuvimos, pues ya nos saludamos, pero vuelvo a saludarlos. A todos ustedes muy buenos días. Espero que el día de hoy me les esté yendo muy bien. Vamos a, yo, la clase pasada ustedes me van a hacer un recorderis, ¿sí? Un poquito. ¿En qué quedamos? De la fotosíntesis, como por acá. Sí, acá quedamos, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, voy a continuar con la fotosíntesis, pero, espérenme, ¿qué pasó? Listo, ya. Vamos a continuar con la fotosíntesis, pero básicamente vamos a iniciar después de la fotosíntesis con la circulación en animales en general y ya pues para finalizar circulación como tal. ¿Listo? Entonces, entender, chicos, que los procesos de circulación para no todos los organismos, ¿cierto? Son de la misma forma, ¿cierto? Sabemos que para las bacterias se hace mediante unos procesos que se llaman transporte, ¿cierto? Y ese transporte pues se va a clasificar como en diferentes, qué sé yo, clases según el gasto de energía que se tenga. Ahora pues vamos a hablar de las plantas y estamos hablando de las plantas. Sabemos, digamos, que lo que circula en las plantas en este caso no va a ser sangre, sino van a ser dos productos que se conocen como savia bruta y savia elaborada, ¿cierto? Que puede ser y tiene como relación y casi la misma función que la sangre en el organismo, digamos, de algunos animales, ¿cierto? Entonces, entender que aquí también un proceso muy importante que se da, se le conoce con el nombre de fotosíntesis, ¿cierto? Que es el proceso que estamos hablando, que es el proceso de transformación de moléculas inorgánicas a moléculas más complejas de orden orgánico. ¿Para qué? Pues para poder alimentar y suplir, digamos, las necesidades que presente la planta como tal. Entonces, sabemos también que para esto, sí, tienen que actuar algunas células que se llaman los cloroplastos, pero también, digamos, unas estructuras que se conocen con el nombre de estomas, que son las que nos van a permitir, pues, el ingreso o la entrada, digamos, de las disposiciones inorgánicas que necesitemos, como la luz, como el dióxido de carbono, como el agua, ¿cierto? Como todas estas cosas y como, pues, los nutrientes que ya están a nivel del suelo, pues, para la planta, ¿cierto? Se han fijado y pues se ha transformado, ¿sí? Unido, creo yo, todo este proceso mediante un ciclo que se conoce como el ciclo de Calvin, ¿cierto? Pues para la formación como tal del alimento que necesita en este caso, pues la planta. Aquí mi monitor es Alan, ¿cierto? Alan, Lizaralde, Lizaralde, Alan. Estoy aquí, profe, estoy aquí que me estoy Ah, trayendo esto, ya profe. dije, ay, Alan nos está engañando. Alan dejó la clase, no me está prestando atención. Bueno, Alan, no se te olvide, por favor, tomar asistencia, ¿listo? Sí, señora. Ya va a tomar pantallazo. Bueno, entonces, bueno, entonces este proceso, ¿cierto? Que se conoce como la fotosíntesis, ¿dónde lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar básicamente en unas estructuras que se conocen con el nombre de cloroplastos, ¿cierto? Estas estructuras básicamente van a poseer, digamos, como unos pigmentos, ¿sí? Y como pues respuesta a todo este proceso, a todo este ciclo de Calvin, pues van a generar como un pigmento para como tal la planta, ¿cierto? Sabemos que si son células que producen cloroplastos, que producen clorofila, va a tener un pigmento verde la planta. Si son xantófilas, va a tener un pigmento amarillo. Si son carotenoides, sí, va a tener un pigmento naranja. A esto también se le conoce con el nombre de metabolitos secundarios, ¿cierto? Que son, digamos, como todo lo que puede llegar a producir las plantas,
en respuesta, digamos, a los químicos que ellas mismas sintetizan o realizan. No sé si ustedes saben, sí, pero muchos de los medicamentos que nosotros consumimos para combatir enfermedades, para combatir virus, para combatir todo este tipo de cosas que pueden suceder, sí, son extraídos de las plantas, sí, y son Profe, yo tengo una obtenidos. pregunta. Dime, ¿Usted ya llamó a Lisa? yo Soy yo el que nunca, llama a asistencia. yo nunca llamo a lista. El que llama a ¿Cómo lista es? es Alan. Entonces Alan ya llamó a Lisa. O sea, hizo No, yo asistencia, tomo mejor dicho. pantallazo. Yo tomo Por eso, pantallazo ya lo tomó. Es que yo y de estaba momento. entre tarde y me dormí. Listo, listo, hágale. Bueno, no, pero hasta ahora va a llamar a lista, no te preocupes. Bueno, casi siempre pues yo les recuerdo a mis monitores porque se les olvida, pero casi siempre pues yo tengo un tiempo de espera, ténganlo en cuenta, ¿no? Que son 5 minutos, pero igual yo siempre los he dejado ingresar pues a mi clase como tal, nunca no los dejo ingresar, ¿sí? Siempre los dejo ingresar, simplemente que de pronto no veo cuando me llega el mensaje o no veo que me están, o sea, que está entrando y de pronto pues por eso los dejo ahí en espera, pero no es porque no los quiera dejar ingresar, obvio pues sí, siempre van a ingresar, entonces siempre voy a tender a llamar o que mis estudiantes llamen listas, los que yo tengo en cada salón, casi a la mitad de la clase, para que pues las personas que lleguen un poquito tarde pues, también pues tengan en cuenta que entraron ahí. Pues obvio la intención no es llegar tarde, ¿no? Porque pues son 5 minutos, lo máximo que yo espero, ¿sí? El problema de que usted llegue tarde a mi clase, claro, puede ingresar, pero se tendría que ver la primera parte del video porque no va a entender qué fue lo que estaba explicando. ¿Listo? Entonces, pero no se preocupen por eso. Entonces, todo esto son metabolitos secundarios. Yo les hablaba de que pues, ellos producen sustancias secundarias como tal, que estas sustancias pueden ser utilizadas en la medicina y de hecho son utilizadas en la medicina. De hecho, pues, si nosotros vemos el antibiótico, pues se extrae de las bacterias, como se llama la penicilina, ¿sí? La penicillium se llama la bacteria y el antibiótico se extrae allí, ¿sí? Pero pues nosotros poseemos plantas, ¿sí? Que también tienen, digamos, como químicos que pueden hacer de antibióticos, ¿sí? En este caso. Y pues que sirven, ¿sí? Para pues combatir muchas enfermedades como tal. Entonces, pienso yo siempre, Marilyn González, de que pues antes de pronto de consumir cualquier medicamento, pues yo voy primero allá a una tienda donde vendan hierbas, ¿sí? Toda la cantidad de hierbas, y digo, bueno, hágame un favor, ¿qué me puedo tomar para el dolor de los riñones? No sé qué. Entonces la señora, no, tómese chancapiedra y hágalo así, no sé qué. Primero utilizo esa alternativa como para curar mi cuerpo, ¿sí? Porque sé que las plantas son el principio activo de muchos medicamentos, ¿sí? Y si ya después de últimas no me funciona, digamos como la planta y demás, pues ahí sí recurro ya a la medicina química, ¿cierto? Ya sintetizada, ya modificada por el hombre, pues para que de pronto me cure la enfermedad. Ese es mi accionar, ¿no? En el cuidado de mi cuerpo mío. Pues no sé, yo creo que el resto de la gente primero va al médico y ya después busca otras opciones. Alternativas, yo lo hago al revés, primero busco opciones antes de tener que ir al médico porque a mí me parece que no hay nada más que lo enferme a uno que ir al médico. Profesorcita, ¿será que puedo usar de su confianza? Depende. Depende, listo. Profe, ¿usted me puede volver a enviar ese archivo de la lista a otro correo? Es que todo lo tengo, pero eso ya no lo uso tanto. Entonces, para el otro, ¿sí? Ok, listo, dale. Pero Ahorita le entonces, mando el correo. ahorita sí, ahorita me escribes y me recuerdas, ¿listo? Porfa. Listo, Pero profe. recuérdame harto, así siendo cansón, porque es que hay veces a mí se me olvida, o sea, pues no sé, las conversaciones, pero recuérdame ese harto, que se me quedan muy abajo, pues se me van. Entonces, para Listo, no profe. olvidarlo, ¿bueno? Listo. Listo. Entonces, aquí pues vamos a tener estas 3 sustancias según el color que se dé y pues otras miles de sustancias, como ya les comentaba, que nos contribuyen de pronto al cuidado pues también del cuerpo como tal. ¿Listo? Entonces vamos a tener que, pues, ellas van a utilizar la energía proveniente del sol, los rayos solares, para descomponer el agua y así poder, digamos, obtener aparte hidrógeno y obtener oxígeno, ¿cierto? Aparte pues del oxígeno que ellas retienen. Aquí también pues van a poder sintetizar, digamos, tanto la partícula que van a disponer de electrones y protones pues para la formación de enlaces y pues la disposición de compuestos mucho más complejos, ¿cierto?
vamos a tener que los electrones y los protones van a reaccionar por una cadena de ATP a través de un ciclo que se conoce como el ciclo de Calvin. ATP es energía. Adenintrifosfato se llama ese. Adenintrifosfato. ATP. Y es lo que se conoce como la energía. ¿Qué es la energía? Pues la energía para comer, la energía para cantar, para bailar, para saltar, ¿sí? Pues eso es una sustancia química, ¿cierto? Que producimos nosotros a través de ciclos biológicos, biogeoquímicos que hacemos nosotros y pues básicamente pues dan como producto pues a la formación de ATP. Entonces no se asusten con esa palabra, que esa palabra es energía. ¿Listo? Todas estas funciones se van a realizar dentro de la membrana de los cloroplastos, ¿sí? Y a esta primera fase que sucede, digamos, esto que les estoy comentando, se le conoce como fase luminosa. ¿Listo? Entonces, profe, ¿de qué color es la energía? Pues siento yo que la energía más que color tiene es como más que todo temperatura. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que la energía en vez de pronto de verse, se siente. ¿Sí? ¿Y cómo se siente? Pues con los niveles de temperatura. Entre más energía haya, más calor tiene que haber, más temperatura tiene que haber, ¿cierto? Porque pues una forma de transferir, digamos, energía es a través del calor y pues también es la forma de perderla. Como los celulares cuando se van descargando se ponen calientes. Por ejemplo, cuando se recalienta la pila y se descargan muy rápido, pues se descargan, ¿cierto? Entonces es como una transferencia, como una transformación de energía, porque pues digamos, porque esas pilas de celular, digamos, son tan complejas, porque pues ellas tienen sustancias químicas dentro de ellas, ¿sí? Que tienen que mantener, digamos, una constante energía, porque es que eso se conoce como un sistema cerrado. En cambio, digamos, si hablamos de nosotros, si hablamos de los animales, si hablamos, digamos, de la vida en general, se conocen como sistemas abiertos, porque son sistemas que van a intercambiar energía, ¿sí? En este caso, que es en forma de calor, transferida en forma de calor, van a intercambiar energía y materia con el medio, con el entorno. En cambio, si hablamos de pronto de un sistema cerrado, no van a hacer eso. Es un sistema, digamos, como la pila del celular, es un sistema que solo va a interactuar entre él. Pero si yo le doy un estímulo como de pronto sobrecarga o mucha carga, se va a variar, se va a dañar y pues se va a recalentar y en ocasiones pues se puede hasta totear, explotar. ¿Sí? ¿Han visto esos casos que se les explota a la gente los celulares y los cargadores? Y yo no Sí, señora. Que se va la luz y después llega con mucha potencia. ¿Y es por qué? Pues porque la energía, siento yo que no se puede ver, pero sí se puede sentir, absolutamente, hasta la de las personas, ¿sí? Digamos, si usted analiza, la energía de las personas se sienten, ¿sí? Nomás de pararse al lado de una persona, usted sabe por cómo se comporta, por lo que transmite, si está triste, si está feliz, si de pronto tiene alguna pregunta, si de pronto quiere decir algo, porque pues esa energía se siente, sino que de pronto es una energía diferente, ¿sí? A la que pues de pronto se transfiere a través del sol, porque es que sí, pues nosotros en todo este proceso, digamos, de que estamos hablando en este momento, viéramos cuál es el elemento, en este caso, más importante para el sostenimiento de la Tierra, pues aparte de las plantas, que esté fuera de la Tierra, el sol. El sol, porque es que el sol es el que nos provee toda la energía que tenemos, todos los seres vivos. O sea, es un astro increíble. Yo creo que por eso, digamos, nuestros ancestros, ¿sí? Como pues los indios y todas esas personas, los indígenas, perdón, y todas estas personas que hacen parte pues de nuestra ancestralidad, de nuestra, lo que deberíamos tener nosotros culturalmente arraigados serían como las prácticas que ellos realizan y por eso ellos adoraban el sol. Porque básicamente pues el sol es lo que nos permite pues obtener toda la energía que necesitamos para continuar con nuestros procesos vitales y no solo los de nosotros, sino Profesora, pues de todos los organismos vivos. Dígame. nosotros llevamos 6 clases, ¿cierto? ¿Qué esa duda? Pero pues hagámoslo desde el cuarto periodo en adelante. Sí, por eso el cuarto periodo llevamos 6 clases. Esperen. Sí, Es que estoy viendo. No, nosotros llevamos más, ¿no, profe? no, 2 semanas. Esta es la tercera.
2, 4, 6, digamos. No, ¿Cuántas más. clases? 3, ¿Más? 6, 9. 9. 9 clases. Porque listo. nosotros nos vemos lunes, Profe, miércoles, una pregunta. jueves. Dime. Lo que pasa es que acá en la reunión hay una niña que se llama Laura Paola García Valencia y ella no es de salud. Hola, Laura. Yo pensé que era Laura García, pero no, Laura García está acá. Pero ahí dice Laura Paola García Valencia. Valencia puede ser Samuel. Laura Paola García Valencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Laura Paola García Valencia, Valencia. Profe, yo que sepa puede ser la hermana de Samuel. De pronto Samuel entró con el usuario de ella, pero así se llama la hermana de Samuel, creo. Ah, bueno, ahí estamos. Pues igual no nos está como generando ningún, ¿qué tal sea un Interrupción. Inconvenientes. clase? Profe, ¿me puede apagar el micrófono que no me deja? Por favor. Bueno, sí, señor. Listo. Entonces, vamos a tener pues esta parte que va a ser nuestra fase luminosa. Esta fase luminosa, sí, simplemente va a suceder en el día. Pilas, porque pues necesitamos de la presencia del sol para realizar esta fase luminosa, ¿no? Entonces, ahora viene la segunda fase de la fotosíntesis, que se conoce como la fase oscura. En ella, sí, va a tener lugar, no básicamente los cloroplastos, en este caso, sí. ¿Cómo es que se llaman estos? Y los... Sí, no va a tener lugar los cloroplastos como tal, sino aquí, pues dentro de los cloroplastos vamos a tener una estructura, ¿sí? Que se llama el estroma, ¿sí? En esta estructura que se llama el estroma, vamos a ver, si miran esta imagen que está acá en la parte de abajo, ¿cierto? Y que acá dice ciclo de Calvin, en esta estructura vamos a realizar este proceso que se llama ciclo de Calvin, que básicamente sería el proceso donde se sintetiza todos los componentes químicos, ¿para qué? Pues para formar ya la glucosa como tal, ¿sí? Y pues el oxígeno como producto de desecho y poder nutrir toda la planta. Entonces, básicamente, aquí vamos a utilizar todos los productos que obtuvimos en nuestra fase luminosa, como el dióxido de carbono, como el nitrógeno, como el azufre, como el fósforo, ¿cierto? Y pues todo lo que tenga que ver con las sales minerales, la energía química que es producida ¿por qué? Pues producida por el sol, ¿cierto? Almacenada en forma de adenintrifosfato, que pues ya sabemos que es energía, para pues que se sintetice a manera orgánica, ¿cierto? Y pueda nutrir la planta como tal. Entonces, vamos a ver acá. Acá vamos a tener el cloroplasto, vamos a tener los estromas y entre ellos una estructura que se llama los tilacoides, ¿sí? En los tilacoides es donde se va a realizar el ciclo de Krebs, del ciclo de Calvin, perdón, el de Krebs es el de nosotros. El ciclo de Calvin. El ciclo del Calvin inicia pues cuando pues ingresa y se empieza a producir la clorofila. La clorofila se une, ¿cierto?, a el agua. El agua pierde un electrón y al perder un electrón puedo obtener oxígeno y una molécula de hidrógeno, ¿sí? Al obtener esa molécula de hidrógeno, genero ATP a través de un proceso que se llama la oxidorreducción, ¿sí? Ingreso al ciclo de Calvin como tal, entonces las sales minerales, ¿sí? Y otras sales y otros químicos reaccionan generando glúcidos, lípidos y aminoácidos, que es lo que va a necesitar la planta para alimentarse, ¿sí? El dióxido de carbono como tal hace un proceso también de desintegración para la obtención de oxígeno, ¿sí? Y pues se da la formación a los nutrientes que se necesitan como tal en la planta. No les pido que comprendan muy bien esta parte, ¿cierto? Porque pues para comprender esta parte usted tendría que tener en claro qué es oxidorreducción, ¿cierto? De pronto qué son glúcidos, qué son lípidos en estructura química y pues realmente eso lo logran, ¿sí? Por allá cuando estén en 11, que ya ven, digamos, química orgánica y química inorgánica y ya como han entendido como ese proceso como tal. Entonces, aquí lo único que entiendan es que pues se desintegra el oxígeno, se desintegra la molécula de agua,
se desintegra la molécula de dióxido de carbono. ¿Para qué? Pues para obtener oxígeno, y al obtener ese oxígeno, pues con otros compuestos y al reaccionar en un proceso de óxido-reducción, vamos a obtener las moléculas orgánicas específicas que necesita como tal la planta, que pues esos nombres sí se los pueden aprender: glúcidos, lípidos y carbohidratos. ¿Listo? Eso es como lo que tienen que medio entender. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, aquí. Están los factores que pues van a afectar este proceso de la fotosíntesis. Pues tenemos que las concentraciones altas de dióxido de carbono, las concentraciones pues las concentraciones altas de dióxido de carbono pues van a aumentar ese proceso de la fotosíntesis, pero las de oxígeno, ¿cierto?, van a disminuir el proceso de la fotosíntesis. La intensidad luminosa pues va a incrementar pues que el proceso de fotosíntesis se realice en la planta, y pues la temperatura va a aumentar que también se dé este proceso de la fotosíntesis, y que pues no simplemente se dé, sino pues que sea también óptimo. ¿Por qué? Porque no se les olvide que también una forma de transmitir calor, transmitir energía es a través del calor. ¿Listo? Siempre. Por eso, digamos, allá hagan ustedes nomás el experimento de frotarse las manos. ¿Sí? Ahí esto está transmitiendo energía de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? En este caso de un cuerpo humano a otro cuerpo humano. Cuando usted frota, frota, y a medida que frota, ¿qué va sintiendo? Calor, 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 calor. Por la fricción, ¿Sí? por la ¿Cierto? fricción. Por la fricción, pero también es por la carga de los electrones que existe, ¿cierto? Y por como la composición eléctrica que también tenemos nosotros los organismos, porque si bien sabemos que nosotros los seres humanos, ¿sí?, y la mayoría de organismos somos conductores de energía, es por esto que si usted se está electrocutando y quiere ayudar a una persona, usted no le puede ir a coger la mano y jalarlo, porque muy seguramente se va a quedar electrocutándose con él, porque es que usted no es una barrera que no permita el intercambio de energía. En cambio, o sea, nosotros es como un puente de energía como tal. ¿Qué habría que hacer? Pasarle un pedazo de icopor, pasarle un pedazo de madera, ¿cierto? Algo que sea totalmente aislante de la Puede ser un energía. pedazo de metal. No, si le pasa un De pedazo. cobre, no, un pedazo de cobre, un pedazo de cobre. Ah, bueno, sí, que ya, digamos, frene la energía como tal, ¿sí? Porque, Profe, pues, digan. el metal es el que no pasa la energía, el cobre es el que la pasa. O sea, no hay que pasarle nada que tenga, o sea, nada que tenga que ver con metales, ni con no metales, ni con metales de transición, ¿sí? Porque pues básicamente esto va a seguir conduciendo la energía. Hay que pasar es un pedazo de madera, un pedazo de cartón, un pedazo de icopor, ¿sí? Algo que sea inmediatamente aislante, ¿sí? Y los únicos aislantes que yo he conocido en mi vida es el cartón para la electricidad, pero no para el fuego, ¿cierto? El cartón, la madera como tal, porque ellos ya tienen otra manera de descomponerse, y el icopor. Esos son los únicos aislantes que yo conozco, ¿no? No sé otras personas conozcan más aislantes, pero esos son los que yo conozco. Bueno, dime, Osorio. Profe, ¿por qué el metal es tan se electrocuta, o sea, pasa corriente? Porque es un conductor igual que nosotros. O sea, Un él es puente. un conductor, él permite el paso de la energía, pues por los componentes que lo conforman. Y otra cosa que no tiene que ver con nada del tema. Profe, porque me acabo de chuzar con un bisturí en el dedo, casi toda la punta, y no me salió sangre. Porque no cogiste vasos sanguíneos. Porque cuando pues básicamente pues sale sangre es porque pues hicimos el corte de un vasito sanguíneo, ¿sí? Pero si de pronto no cortamos todas las capas internas de la piel, o sea, no llegamos donde se ubican los vasos sanguíneos, pues muy seguramente no vamos a sangrar. Que, no sé, esos experimentos que hay veces hacen la gente de enterrarse cosas así como en determinadas capas de la piel, que no les pasa nada, ni duele. Así yo lo hago, profe. Con una escoba No que es hagas re dura. eso. Una escoba que es re dura, me cojo esos bichos y me los entierro en una aguja. No hagas eso. Eso no hay que hacerlo porque eso es atentar contra nuestra propia integridad, y eso pues no es coherente, ¿cierto? Porque nosotros siempre tenemos que cuidarnos,
a nosotros mismos y nunca pues hacernos daño ni permitir que nadie nos haga daño. Entonces, porque pues esa es como una condición biológica natural, ¿no? La supervivencia. Bueno, entonces, acá nos van a mostrar unas gráficas, ¿sí? Básicamente nos van a mostrar en estas gráficas la intensidad luminosa, ¿sí? Y pues debido a esa intensidad luminosa, cómo aumenta el rendimiento fotosintético, en este caso de las plantas. Entonces dice, influencia de la intensidad luminosa sobre el rendimiento fotosintético medido en función de producción de oxígeno. Entonces, entre más se aumente la fotosíntesis y más se aumente, digamos, esta intensidad lumínica, más oxígeno se va a producir y más oxígeno pues se va a liberar a la atmósfera como tal, ¿sí? Y en la de acá nos muestran que la temperatura también pues tiene una influencia sobre el rendimiento fotosintético del medio, ¿sí? Pero que si de pronto esa temperatura ya es excedida, ¿cierto? Toca el umbral de temperatura que pueden soportar como tal las plantas, lo que va a ocasionar es la muerte y inmediatamente pues la disminución de la producción fotosintética. ¿Por qué? Pues porque el organismo ya muere, ¿cierto? Entonces pues no hay que sobrepasar esos umbrales que pueden sostener las plantas y no solo las plantas, sino también pues, nosotros como tal. Entonces, ¿por qué es importante la fotosíntesis? Porque pues es uno de los procesos que pues desde el punto de vista biológico las plantas pueden elaborar su propia materia orgánica y así pues su supervivencia y además de eso pues producir oxígeno, ya lo sabemos, no solo eso, sino pues alimento, vivienda, sostenimiento de las redes tróficas, fijación y limpieza de la atmósfera, evitan escorrentia, mantienen los suelos ricos para pues la siembra, para la producción de alimentos, o sea, realmente curan porque son medicinales, se utilizan también para hacer productos de belleza, de ellas extraemos la ropa, pues el algodón, ¿no? Pues para realizar ropa en algodón, pero pues también muchos de esos materiales sirven para la construcción de casas como la guadua, como la madera, hacemos cuadernos, o sea, El de todo. bambú. Barcos, ¿Cierto? profe. ¿Ah? Barcos. Barcos, o sea, mejor dicho, todo, sí, absolutamente casi todo lo que tenemos proviene pues de plantas, de recursos naturales, ¿cierto? Y pues de la combinación y de la función de ellos. Entonces, ¿por qué es importante la fotosíntesis? Porque básicamente es el proceso principal para sostener el primer nivel trófico, que es el nivel de los productores, y así pues asegurar no solo la existencia de ese nivel trófico, sino de todos los niveles tróficos que hay de ahí para arriba, ¿no? Carnívoros, consumidores primarios, secundarios, carroñeros, descomponedores y pues todo lo que tiene que ver con el tema que ustedes ya más o menos saben muchísimo de eso porque ecosistema ya vimos, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Si no es desierto ni agua y rompen un cactus y en el centro tienen una savia que se puede comer, porque si usted la come en exceso es venenosa. ¿Qué sustancias trae? Ya son los metabolitos secundarios que están produciendo, ¿cierto? Entonces, digamos, y ya va a entrar a depender, ¿sí? Digamos, de las concentraciones de esos metabolitos secundarios y cómo actúe el organismo frente, como tal, a esas plantas. Vean que en el Amazonas hay unas partes del ecosistema que se le conocen con el nombre de salados, ¿sí? Son partes muy adentro de la selva, porque pues ahí es donde realmente se hace la cacería de animales salvajes, pues para comer carne de monte, pues, para la gente que se alimenta de pronto de la cacería aún, ¿no? Porque pues nosotros acá pues obtenemos la carne como de la fama, ¿no? Y esto, pero hay mucha gente que todavía aún caza su alimento y sobre todo las comunidades indígenas del Amazonas, ellos tienden a cazar su alimento, ¿sí? Y pues hay gente que va y de pronto quiere llevar carne de monte a su casa, entonces van y caminan la selva y cazan su, qué sé, su oruga o su danta y la sacan y pues van y hacen el asado en su casa, ¿sí? Entonces, estas prácticas todavía se utilizan en algunas zonas y hay una parte específica en las selvas donde a estos animales les gusta ir mucho, ¿sí? Y yo no sabía por qué. Y ellos van allá a esta parte que se conoce como los salados, ¿sí? Que son como unas zonas, creo que muy azufradas, que están dentro de la selva y chupan la tierra, ¿sí?
Y yo decía, bueno, una vez iba pues allá a conocer un lugar de esos que les comento de los salados, y iba con pues la persona que me estaba guiando, ¿sí? A este espacio, que era un amigo como de 60 años, que era como de esos de traje anaranjado. ¿Cómo se llaman los de traje anaranjado? No me acuerdo. Los de la luz. Ah, Oh, esos de que le ayudan a la que gente, que le ayudan a la tienen un policía. triángulo. Los que tienen un triángulo. Los que tienen un Esos. triángulo. Bueno, él era de esos de traje anaranjado, pero era un señor, ya muy señor, sí, como de 60 años, sino que le gustaba andar mucho la selva. Uy, caminábamos 11, 12 horas, 13 horas solo de entrada y salíamos y caminaba el señor de 60 años, pero mejor dicho que daba miedo, no le dolía ni el pelo, ¿oyeron? El señor era revital. Y caminaba yo con ese señor, eso, yo era la que, espérame que me voy a morir. Y entonces, esos jóvenes de hoy en día. Y él me llevó allá, a estos alados, y yo le decía, bueno, ¿y por qué las dantas bajan ahí? ¿Por qué chupan el piso y eso? Y me decía, porque ellas se alimentan de algunas plantas que junto cuando hacen su proceso de digestión con el cuerpo generan un veneno. Y si ellas no bajan acá a chupar esta tierra, que es lo que les baja el veneno, se mueren. ¿Sí? Entonces ahí voy a responder tu pregunta con esta historia. Depende del organismo que esté consumiendo la planta y, digamos, de la interacción que haya con el componente que posee la planta y el organismo como tal para que esto pueda reaccionar de pronto en una sustancia venenosa. ¿Sí? Listo, Y profe. pues La puede hacer defensa que... civil. Dime, eso, la defensa civil, era de la defensa civil, eso, muy bien, sí. Y puede pues que esto genere un veneno, porque hay plantas, digamos, produciendo estos metabolitos secundarios, porque ya es algo que hace parte de la composición química y la composición citológica que conforma como tal la planta, ¿cierto? Todas las plantas van a poseer, digamos, sustancias totalmente diferentes, dependiendo pues de las especies, porque pues aunque todas las plantas las veamos verdes, no todas son iguales. ¿Cierto? Todas son absolutamente diferentes y podemos encontrar mucha variedad. Así como las encontramos en los animales, también las podemos encontrar en ellas. Simplemente que, obvio, verlas a ojo es como más complejo, ¿cierto? Decir, esta difiere en esto y en esto es más complejo, pero obvio, hay muchas estructuras que son totalmente diferentes, ¿sí? Y al tener esas estructuras diferentes, vamos a producir sustancias diferentes que al reaccionar con algunos organismos pueden ser venenosas o pueden ser beneficiosas, pues dependiendo ya como pues del uso que se le dé a la planta como tal, ¿cierto? Porque pues Y para tenemos... saber de cuál planta estamos hablando, se utiliza la taxonomía. Exactamente. Se utiliza una clave dicotómica, se llaman claves dicotómicas también para clasificarlas de pronto desde muy arriba. Se puede utilizar una clave dicotómica y pues se hace un proceso de nomenclatura taxonómica como tal, pues para poder identificar específicamente a qué especie hace parte y pues después de identificar a qué especie hace parte, pues qué cosas puede producir la planta, ¿no? Digamos, todas las plantas que nosotros tenemos acá son increíbles, ¿sí? Porque pues todas producen cosas mágicas, por decirlo así. Para mí las plantas me parecen también muy mágicas, ¿sí? Porque pues realmente junto a ellas, relacionados junto a ellas, pues tienen muchas cosas bonitas, muchas cosas chéveres que también ayudan como a regular la energía que tiene uno como persona. ¿Mm? Y pues las plantas también ayudan a muchas cosas, entonces las plantas tienen poder, ¿sí? Y hay plantas, ¿sí? Que se denominan con ese nombre, plantas de poder, ¿cierto? Que son como la coca. La coca es una planta de poder, aunque es una planta que no la han satanizado mucho, es una planta que tiene muchos beneficios, Los ¿sí? indígenas la masticaban cuando ellos estaban cansados, masticaban una hoja de coca. Yes. Y no la masticaban, ellos la siguen masticando. O sea, que de pronto uno no tenga tanta cercanía a esas culturas y no conozca, digamos, las prácticas que ellos hacen, no significa que ellos no las sigan haciendo. Ellos siguen haciendo las prácticas porque eso hace parte como de su tradición cultural, Y ¿sí? cuando tenían hambre de la comían, y qué diarrea tan berraca las que le daba el otro día. ¡Qué chismoso! Ellos nunca se van a ¿Cómo lo comer va a diarrea si eso es eso. una planta? Si eso es una Porque es que planta. miren, o sea, ese proceso tiene un nombre, ese proceso se llama mambe. Mambear se llama eso,
¿sí? Las personas que, digamos, los indígenas que tienen sus permisos ancestrales y pues les gusta eso y hacen parte de esa cultura, pues mambean, ¿cierto? Entonces mambear es masticar la hoja de coca, pero pues esa hoja de coca no se mastica pura, ¿cierto? Tiene un proceso para prepararse, también se le echa cal, se le echan otras cosas ahí pues para que produzca lo que se le conoce con el nombre del mambe, pero no todo el tiempo se De mambea, bueno, ellos alucinaciones. sí. Ellos mambean todo el tiempo, ¿cierto? Pero básicamente cuando ellos mambean es para mojar la palabra, ¿cierto? Y pues para buscar más energía, que es lo que decía nuestro compañero Osorio, es verdad. Cuando ellos pues tenían que pasar a esos españoles y traerlos por allá caminando en caballo, ¿cierto? Desde Medellín hasta Bogotá, pues ellos lo que hacían en todo ese viaje, como ellos no podían descansar ni nada, porque como pues los españoles eran los eruditos que no podían caminar,